Bueno, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. El tema de hoy es la gimnasia en la antigua Grecia y en Roma. Y para motivarlos y motivarlas, los voy a invitar a ver una escena de la película 300, que tiene que ver mucho con lo que se pensaba en Esparta. Después más adelante vamos a hablar de Esparta y Atenas, ambas ubicadas en Grecia, pero de pensamientos y de procesos históricos muy diferentes y distintos una de otra, y de la relación que tuvieron ambas con la gimnasia y la finalidad. Bueno, pero comenzamos con esta película como una manera de introducirnos en el tema de la clase de hoy. El muro es sólido. Eso obligará a los persas a pasar por las Termópilas. Los hombres han encontrado algún paso por las colinas hasta nuestra retaguardia. Ninguno, señor. Algo hay uno, buen rey. Tras esas montañas del oeste. Es un antiguo camino para el pastoreo. Los persas podrían utilizarlo para flanquearnos. No se te ocurra acercarte, monstruo. Sabio rey, humildemente solicito audiencia. Antes te ensartaré con mi danza. No he dado orden en tal sentido. Disculpa, mi capitán. Es un buen soldado. Pero le faltan modales. No tengo nada que disculpar, rey. Sé el aspecto que tengo. ¿Llevas la capa carmesí, espartano? Soy Efialtes, natural de Esparta. El amor de mi madre hizo que mis padres huyeran de Esparta por temor a que me descartaran. Tu escudo y tu armadura. De mi padre, señor. Te lo suplico, valeroso rey. Permíteme que limpie el nombre de mi padre sirviéndote en combate. Mi padre me adiestró para no sentir temor, para que la lanza, el escudo y la espada formaran parte de mí tanto como mi propio corazón. Me ganaré las armas de mi padre, noble rey, sirviéndote bien en la batalla. Buena lanzada. Mataré muchos persas. Alza el escudo. Señor. Alza el escudo tan alto como puedas. Tu padre debió enseñarte cómo funciona nuestra falange. Luchamos como una única e impenetrable unidad. Ahí es donde reside nuestra fuerza. Cada espartano protege al soldado de su izquierda desde el muslo hasta el cuello con su escudo. Un solo punto débil y la falange se viene abajo. Desde el muslo hasta el cuello. Efialtes. Lo siento, amigo mío. Pero no todos hemos nacido para ser soldados. Pero yo... Si quieres contribuir a una victoria de Esparta, retira cadáveres del campo de batalla. Atiende a los heridos. Dales agua. Pero para presentar batalla, no puedo contar contigo. Yo... ¡Padre! ¡Padre! ¡Os equivocasteis! Bueno, cuando hablamos del origen de la gimnasia, tenemos que remontarnos a la antigua Grecia y Roma. Si hablamos de Grecia, tenemos que pensar en dos grandes ciudades que son Atenas y Esparta. Y si hablamos de Atenas y Esparta, tenemos que pensar en dos filosofías de vida en las cuales obviamente repercute la gimnasia, que siempre estuvo presente en la vida de Grecia, sobre todo en la de Atenas y Esparta, pero de distintas maneras. Por tomar Esparta podemos decir que se divide en dos grandes periodos, antes del siglo VI y después del siglo VI. Antes del siglo VI, si bien estaba presente la gimnasia, mejor dicho, la gimnasia estuvo presente todo el tiempo, pero las concepciones eran diferentes. Había una relación con la gimnasia más vinculada a los juegos,
a la competencia, a la presencia de Esparta en esos juegos, y de hecho a ganar grandes competencias a través de la presencia de Esparta en los Juegos Olímpicos. Ahora, después del siglo VI, alrededor de 550 a.C., el pensamiento aristócrata espartano se militariza y se crea digamos, la condición de crear soldados para las batallas, para la guerra. Y esta parte puede coincidir con lo que de alguna manera vimos en la película 300, ¿no? En esa parte de la película, si bien vimos una escena casi irreal, ¿no? Donde había un jefe de ejército opuesto a la forma física con el que hablaba, esa oposición sirve para mostrar el pensamiento que había en Esparta en ese momento, ¿no? El pensamiento militar y a qué se quería llegar, y quién queda por fuera de ser soldado, que era como el máximo logro entre los ciudadanos, ¿no? Ahí hay que pensar que los soldados en esa época, en la época en el 550 a.C., siglo VI, vuelvo a repetir, comenzaban a ser entrenados desde muy chicos, alrededor de los 6-7 años, y se presentaban en batalla ya cuando eran jóvenes, alrededor de los 20 años, donde ya podían ir a la batalla. Pero bueno, aquí hay que tener en cuenta en Esparta dos grandes épocas, que son antes del 550 y después del 550, que son las que acabamos de mencionar. Lo que empezamos a ver acá, que antes del siglo VI, el deporte era un pasatiempo noble, y a partir del siglo VI, el deporte está vinculado a la militarización, el manejo de armas, y todo aquello que sirve para el combate. Por eso les presenté esta película. Bien, ahora vamos a pasar a un videíto donde vamos a ver una introducción donde se explica cómo era el gimnasio, quiénes asistían al gimnasio, para qué asistían, qué significaba en la vida de los ciudadanos de Grecia y de Roma el gimnasio, y qué actividades se hacían en el gimnasio, y si había o no lo que hoy es un profe de educación física. ¿Cómo era el gimnasio físicamente? Por fortuna tenemos bastantes restos, porque además a los romanos también les encantó. Son fácilmente reconocibles porque realmente es un patio cuadrado porticado, que generalmente suele corresponder con la palestra, que es donde se realizaban las luchas. Y en torno a ese patio porticado, pues una serie de edificaciones. El gimnasterio, que era el vestuario, donde no había taquillas, por cierto, es decir, te podían robar perfectamente, absolutamente todo. Es decir, te dejaban completamente desnudo, si iba a dejarte completamente desnudo. El untuario, donde se untaban aceite, o una cosa muy curiosa que era el gramateo, que era su propio archivo digamos, para ir anotando los progresos de sus pupilos. Pero es que la gente, yo creo que se va a sorprender un poco cuando descubra que a veces eran parte de centros de educación mayores. El famoso liceo o la Academia de Platón tenían su gimnasio. Realmente eran escuelas gimnasio. No se entendían como conceptos separados. Y el gimnasio también cumplía una función social importantísima, ¿no? Sí, era en las civilizaciones antiguas, sobre todo en las clásicas, en Grecia y en Roma, se buscan como muchas excusas para reunirse, para que haya una comunión de personas que se reúnen en un sitio y puedan pues hablar, discutir, reunirse. En este caso era un centro de socialización. Uno iba a educarse, pero también iba a relacionarse con otros de su mismo rango. Se establecían alianzas, se establecían amistades de todo tipo, desde las profundas hasta incluso hasta los odios. Es decir, era algo como la ópera en el siglo XVIII. La gente no iba a la ópera porque le gustase. Bueno, les podía gustar también. La gente iba a la ópera porque les tenía que ver en la ópera y, bueno, digamos, para hacer
por hacer ese acto de presencia, ese acto social. Decías que han cumplido y cumplían en Grecia una función educativa muy importante y que estaba dentro del proceso educativo de las personas, los gimnasios. Esto nos hace suponer que existía la figura también del profesor, que uno no iba ahí simplemente a hacer lo primero que podía hacer con los instrumentos o con los elementos que tenía a su disposición, sino que si formaba parte, digo yo, de la educación de las personas, existirían unos educadores en gimnasia. Estaba la figura del gimnastés, es decir, el que estudia o el que enseña a ejercitarse, porque para los griegos gimnos es desnudez, pero existe el verbo gymnathein, que es ejercitarse. Ellos ya asocian ejercitarse con la desnudez. Entonces sí tenía que tener una persona un poco ya más madura, una persona que supiese de qué iba el tema, pues para evitar calambres. En eso ya se empiezan a fijar los griegos, en los calambres. Bueno, como ven, acá lo que se plantea es una diferencia de la gimnasia, de la actividad física, entre lo que es Atenas y Esparta. Y qué lugar ocupa el gimnasio como espacio que no tiene que ver única y exclusivamente con la actividad física, sino con la actividad cultural. Y la actividad física estaba o sea, considerada como una actividad cultural de suma importancia para la Grecia de esta época, ¿no? Estamos hablando de alrededor del 500 a.C. Ahora bien, ¿qué pasaba en Grecia con el gimnasio? ¿No? Bueno, el gimnasio comienza a ser un espacio que en principio era para las familias aristócratas, ¿no? Y luego con el tiempo se va abriendo para todo el pueblo. Y es el pueblo, todos los ciudadanos, los que pueden acudir al gimnasio como un espacio de formación corporal, mental, intelectual, pero siempre, siempre en Grecia, vinculado a lo que hablábamos recién, que es la cultura. En esa apertura de educación para el pueblo, también se abrieron lo que son hoy las escuelas, donde los más jóvenes iban a aprender tres cosas principales, que eran la lectura, la música y la gimnasia. Y para cada una de esas áreas había un docente. El docente que estaba vinculado a la gimnasia era el paidotribas, que era como se me dijera, soy el profesor de gimnasia. Y por otro lado, el espacio donde los jóvenes, y acá hay que prestar atención, ¿no?, iban a aprender gimnasia era la palestra, a diferencia de los adultos que iban a practicar gimnasia y actividades culturales al gimnasio, ¿no? Eran dos espacios diferentes. Bueno, entonces, hablamos del gimnasio y hablamos de la palestra. Y ahí hay que hacer una diferenciación que es importante, o sea, para no confundirnos. La palestra estaba ubicada dentro del gimnasio, pero era un paso previo al gimnasio, digamos. En el gimnasio, perdón, en la palestra, se aprendía todo lo que tenía que ver con lo teórico y previo a la gimnasia. Y a la gimnasia iban los más jóvenes, ¿no? Y al gimnasio ya iban los deportistas que estaban absolutamente vinculados al deporte y que competían representando a la ciudad de Atenas, ¿no? Los gimnasios eran manejados por gimnastas ya retirados, y las palestras eran manejados por estos paidoscribas que ya habíamos hablado de ellos, ¿no? Y entre ambos se trabajaba en equipo para lograr este fin que... Bueno, y finalmente había una filosofía que era la calocagatia, que era lo que se buscaba en Grecia en los ciudadanos que practicaban la gimnasia, que era la calocagatia, significaba el cuerpo bello y bueno, es decir, donde se unía la apariencia con la moral. No bastaba con uno o con otro, sino que uno debía ser complemento del otro.
y lo que se iba a buscar a los gimnasios era eso finalmente, ¿no? El cuerpo bello y moralmente adecuado a esa belleza. Con el tiempo, el desarrollo de los deportes se extendió entre las ciudades y comenzó lo que se llamaba las Olimpiadas, que era la competencia deportiva, gimnástica, entre las ciudades. Pero de eso vamos a hablar más adelante, ¿no? Hasta aquí una introducción con lo que tiene que ver con Esparta y Atenas, y la diferencia entre una y otra, y la manera que se desarrollaron la gimnasia, el deporte relacionado a la cultura y a la educación de sus ciudades.